Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 34 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora de literatura, pero que también tiene que ver con recuperación de personajes prácticamente olvidados, ¿no? Pero que tuvieron una gran importancia en el pasado de América y también en nuestro país. El caso es que hoy queremos conocer el libro La extraordinaria navegación de Juan Ladrillero, que está escrito por el coronel de Infantería de Marina y vecino de Tres Cantos, Juan Ángel López Díaz, y que está dedicado al primer ser humano que navegó el estrecho de Magallanes, que, si no lo saben, pues está situado en el extremo sur de Chile y es una zona especialmente difícil para navegar incluso en el día de hoy, ¿no? Imagínense cómo debía ser hace 300 años. Además es que mañana se presenta este libro en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos a las 7 de la tarde. Hoy hemos querido invitar a Juan Ángel López Díaz a nuestros estudios para poder hablar de este volumen. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estamos diciendo que Juan Ladrillero es una persona muy importante. Este libro, en cierto modo, lo que nos recupera es su figura y lo que hizo. Sí, bueno, antes que nada quiero decir que no fue el primer ser humano. El primer ser humano fue Magallanes. Ajá. Este lo que hizo fue el primer ser humano, sí, pero que lo atravesó desde el Pacífico al Atlántico y no al revés como hizo Magallanes. Uh-huh. Entonces, lo que tiene esta obra es habla de las 3 primeras expediciones que salieron desde Valdivia, o sea, desde Chile, a explorar o a tratar de llegar al Mar del Norte, o que era el Océano Atlántico. Hasta el siglo XVIII prácticamente se llamaron Mar del Norte y Mar del Sur. El Océano Atlántico, Mar del Norte, y el Pacífico, el Mar del Sur. Entonces, casi 20 años después que Magallanes intentaron llegar a esa zona, porque como has dicho tú muy bien, es una de las zonas del mundo más difíciles para navegar, con diferencia. Por los vientos tan enormes que salen en apenas 24 horas se pasa de 0 a 100 nudos, hace un frío que pela en la época del invierno, hay témpanos, hay nieve, hay lluvia, es decir, es un clima infernal. Y luego la región es muy poco favorable para dar de comer, es decir, tiene muy poca producción de plantas, incluso el pescado, porque las corrientes en el estrecho no hacen que se pueda pescar allí, etcétera. O sea que es una historia muy desconocida y es la que he querido plasmar en este libro. Uh-huh. Y que además, a diferencia de otros navegantes españoles del pasado, que sí tienen un nombre, ¿no?, que se le han dedicado páginas, libros, ensayos, estudios, Juan Ladrillero, sin embargo, no tiene de esto mucho. Sí, es una historia que yo todavía no me lo explico, eso es la verdad. O sea, realmente la razón primera fue que la monarquía no quiso que este secreto se supiese en el resto del mundo, es decir, que el estrecho de Magallanes era practicable, que se podía navegar con él, que era relativamente fácil pasarlo, para que no lo supieran los ingleses, los franceses, los holandeses, etcétera. Dicho eso, al cabo de 30 años pasó el pirata Drake y ya se rompió el secreto. Pero ¿qué pasa? Dice Humboldt, el gran historiador y naturalista, que algo que se olvida durante 30 años deja de existir. Entonces, esta navegación se olvidó y quedó en la noche de los tiempos. No obstante lo cual, no es culpa de la monarquía hizo bien. Lo que es raro, es extraordinario, es que nadie en España en estos 400 y pico años, 68, pues nadie, los historiadores, las universidades, los expertos, los especialistas, los analistas. Yo no soy un historiador, yo soy un oficial de marina, que me gusta mucho la historia, es el 4º libro, pero no entiendo muy bien cómo nadie ha sacado a la luz esta navegación, que yo creo que es la más extraordinaria de todas, más desconocida. Uh-huh. Porque no hay más de 2 o 3 expediciones tan grandes como esta. La del Cano, la de las San Lesmes, que llegó hasta Australia y Nueva Zelanda, o la de San Telmo, que llegó a la Antártida, y esta sería la 4ª. ¿Cómo ha sido tan olvidada? No lo sé. Uh-huh. Por cierto, que bueno, fueron 3 expediciones en total las que hizo este hombre por esa zona. No, este hombre solo hizo esta. Una. Y se murió. Uh-huh. Es que a la vuelta, o sea, regresaron hechos polvo de apenas, de 1 año y pico casi. Entonces, las condiciones que estuvieron, llevaban poca comida, ya sabes que está el escorbuto, en fin, las condiciones de navegación que tuvieron debieron de ser tremendas. Era un barco de apenas 50 toneladas, 30 personas, poco que comer, como te he dicho. Hay una vez que descubren 8 huemules, venados le llama él, es un animal que está en el escudo de Chile, y fue una fiesta, o sea, pero tuvieron muy poca comida, o sea, las pasaron canutas, y luego el frío, etcétera, estuvieron parados 4 meses para intentar paliar el invierno de la zona,
y salieron ya un poco tirando el verano, y fue pues una navegación tan grande y tan extraordinaria que a la vuelta este hombre, ya de 60 años, pues se murió a los pocos días de llegar. Por cierto, que conocemos obviamente cómo fue el viaje porque él tenía un diario de navegación donde iba anotando todo tipo de datos, ¿no?, sobre el periplo. Claro, efectivamente. La gran ventaja que tiene esta navegación es que fueron dos naves, las dos dejaron una relación, un diario de navegación, digamos. Y digo las dos porque al poco tiempo de salir, una tempestad las separó, con lo cual siguieron solas. Entonces la de Cortés Ojea, que era el otro piloto que iba en la nave San Sebastián, a 12 millas del estrecho, se quedó con la miel en los labios, se quedó a 12 millas de la entrada del estrecho, en el cabo deseado. Tenía la nave hecha polvo, entonces paró, tuvo que varar la nave, desguazarla, hacer una nueva y volver con ella a Valdivia. Y él hizo una relación, la hizo el escribano Goizueta, con lo cual tenemos la relación de Cortés Ojea. Y Ladrillero hizo otra relación, una navegación que es extraordinaria porque es súper detallada, pensando siempre en el navegante que iba a venir detrás de él. No se da mérito ninguno, es un hombre abnegado, es un hombre de una pieza, es un hombre de Moguer. Por cierto, en España solo tiene una calle en Moguer. No hay ningún lugar en España que tenga calle. En cambio, en Chile hay 5 puntos geográficos de la costa que lleva su nombre. Incluso una escuela de primaria en el pueblo de Puerto Natales, un pueblo que está en uno de los canales patagónicos, se llama así, Juan Ladrillero. Pero en España es absolutamente desconocida. Y la ventaja que tiene es esta, o sea, que hay dos relaciones, con lo cual lo que hicieron ambos pilotos, pues es inapelable que lo hicieron. Por cierto, como decimos, en este diario de navegación también cuenta, bueno, pues lo que se iba contando en el camino, como era este periplo y tal, también un poco la fauna y flora muy escasa en esta zona de América. Es buena pregunta, porque es una gran ventaja de esta relación. O sea, que la Corona, más que un diario de relación, es una relación. La Corona, cuando le manda a Ladrillero, a los pilotos cartógrafos como era le manda con el objeto de que intente recabar toda la información posible. Que es una de las cosas más asombrosas que hace Ladrillero, que es que a la vuelta, estando ya sin comida, etcétera, sigue explorando el estrecho de Magallanes, aunque yo lo había pasado de ida. Y entonces cuenta, pues se encuentra con 5 o 6 veces con los indígenas de la zona, con cómo son las mareas, las corrientes, la lluvia, los tiempos, los mejores puertos para fondear, los mejores lugares por pasar, cómo son las corrientes del Atlántico al Pacífico, cuánto tiempo se tarda en pasar, cuál es la mejor época del año. O sea, da una relación absolutamente exhaustiva en ese periodo de año y medio de la orden que le dio la Corona, que es: dígame usted, descríbame toda la región del estrecho de Magallanes y cuéntemelo, póngalo en una relación y póngamela por escrito y me lo dice. Bueno, mañana en la presentación de este libro, recordamos que va a ser a las 7 de la tarde, mañana miércoles, en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Obviamente es de entrada libre hasta completar aforo en el auditorio que tiene esta biblioteca municipal. Vamos a poder conocer más anécdotas sobre este hombre, pero bueno, píquenos la curiosidad, ¿no?, sobre algún otro aspecto de este viaje. Por ejemplo, una de las cuestiones que comentaba en ese diario es la poca leña que podían encontrar, y obviamente que no ayudaba nada, porque en esa zona había mucho viento, mucha lluvia y demás, con lo cual no servía para alumbrar. No solamente eso, sino que dice el pobre Ladrillero. Yo es que me he hecho amigo de Ladrillero, después de 9 años con él, llevo 9 años con esta historia, porque hay una cosa que no he dicho, déjame decirlo, que es que tiene un problema, que es la confusión, un problema de homonimia de otro piloto que se llamó Juan Fernández Ladrillero, que es coetáneo, nacido en Moguer también, navega no por esas aguas, navega en México, pero todos los historiadores de prestigio, Navarrete, Fernández Duro, los chilenos, etcétera, han cambiado, incluso la Real Academia de la Historia, que ahora lo estamos cambiando, han confundido la biografía de uno con la del otro, con lo cual él no ha tenido biografía propia. Ya. Entonces yo espero que al menos después de este libro, Juan Ladrillero quede claro que es Juan Ladrillero y Juan Fernández Ladrillero es otro. Y sobre la leña, efectivamente, dice que además la leña está siempre húmeda y provoca irritaciones en los ojos, con lo cual los 12, 14 meses que pasan en estas aguas es tremendo. Y yo le tengo cariño entrañable a este hombre, porque era un tocho, era un hombre que cumplió hasta el final y vuelve tan enfermo que muere a los 15 días, o sea que lo admiro mucho. Bueno, y de los pobladores de aquella zona, porque claro, una de las cuestiones que también le encargó la corona española era hablar de y conocer un poco quién vivía en aquella zona, cómo eran, si eran, bueno, pues más asequibles, ¿no?, para poder interrelacionar con ellos. Bueno, buena pregunta. Es que es una cosa asombrosa, porque este hombre dice que cuando ven 5 o 6 tribus, digamos, de norte a sur, entre ellos los huemules, los patagones, etcétera, etcétera, pero cuentan historias de esta gente que era tremenda, porque dicen que vivían de forma ambulante, o sea, no vivían fijos, con lo cual vivían en las canoas,
canoas. Se llamaban los indígenas canoístas, canoeros. Entonces hacían fuego dentro de las canoas, se tiraban al agua con un frío de narices que dice ellos que no entienden cómo podían aguantar navegar o nadar los periplos que hacían de 1 kilómetro, 2 kilómetros por aquellos canales patagónicos. Desgraciadamente, de aquellos indígenas que vio Ladrillero, yo creo que no queda ningún pueblo en esa zona de los que exploró Ladrillero. Demuestra lo humano que es, porque intentan coger a gente para llevarlos como lenguas, que se dice, llevarlos a Chile y cogen mujeres, y a él le da pena y dice que no cojan a los mínimos, que cojan solo hombres mayores, y deja a las mujeres y a los niños, etcétera. Les da ropa, les da mantas, les da comida, aunque ellos apenas tenían, pero demuestra que tenía una humanidad enorme. Incluso algunos de ellos los llegan a atacar en un momento determinado, tienen que salir con el barco rápidamente para que no les apedreen, etcétera. O sea que la experiencia que tuvo este hombre con los indígenas, y luego la única recompensa que tuvo fue los paisajes, porque este hombre fue el primero que vio, por ejemplo, las Torres del Paine, o sea que en la zona del seno de la Última Esperanza. Entonces, los paisajes que vio, que fue el primer europeo que los vio, es posiblemente la única recompensa que tuvo él y su dotación en este viaje memorable y terrible para estos 20-30 hombres que fueron los que llegaron y que volvieron 10 nada más. Pues desde luego que es un personaje a recuperar, por cierto, de Moguer, donde tiene ese homenaje, ¿no? Pero bueno, no estaría de más que lo tuviera en otros puntos de la geografía española. Curiosamente, en Chile tiene más monumentos que aquí, ¿no? Que en España. Sí, bueno, tiene una placa nada más, pero sí tiene 5 puntos geográficos, que está bien. Es verdad que, por ejemplo, los senos, él descubrió, fue el primero que navegó unos senos, unos mares interiores pequeños, al norte de lo que es el estrecho, que se llaman seno Otway y seno Skirring, que los siguientes que los navegaron fueron los ingleses de la Beagle, y de hecho esos dos nombres son británicos. Otway era el almirante jefe de la zona marítima de ahí de América, y Skirring era el segundo comandante de la Beagle. Entonces no tienen nombres españoles, y sin embargo fue Ladrillero el primero que los navegó 300 años antes que los ingleses. Así que bueno, al menos se queda con 5 nombres. Pues desde luego, ha comentado que han sido 9 años de investigación para sacar empecé en el año 16 y he terminado ahora por esas 2 cosas que te he explicado. O sea, la homonimia, o sea, me costó muchísimo trabajo despegar la vida de uno de otro. Gracias a un historiador español que vive en México, que era el director del Museo de Colima, me dijo: te recomiendo que leas las 70 causas que tiene Juan Fernández Ladrillero aquí en Colima, México. Y solo una de ellas conseguí demostrar que cuando estaba haciendo una declaración, porque era muy pendenciero este Juan Fernández Ladrillero, en Colima, Juan Ladrillero el Bueno estaba navegando en el estrecho de Magallanes. Por eso estoy seguro que uno no es el otro. Y la otra razón es que su navegación, el alcance, o sea, por donde navegó, todo es muy compleja, y ahora puedo decir realmente que sé cómo fue, y lo asombroso que fue, lo extraordinaria que fue, la cantidad de canales que recorrió prácticamente, o sea, zonas que no se volvieron a navegar por la Marina chilena hasta 300 y pico años más tarde. Bueno, pues enhorabuena por este libro que se titula La extraordinaria navegación de Juan Ladrillero, que es un homenaje a este primer nauta que cartografió, narró y explicó las características del estrecho de Magallanes, que recorrió en un viaje asombroso más o menos a mitad del siglo XVI, de casi 1 año y medio, con numerosas aventuras, y que a pesar de todo esto pues es muy poco conocido. Mañana le podemos conocer más en esta presentación del libro, que tiene lugar a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Juan Ángel López Díaz, que es el escritor de este ensayo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro y gracias por haber tenido unos minutos para descubrirnos a este personaje. Gracias sobre todo por descubrir a Juan Ladrillero, que es lo que a mí me interesa realmente. Desde luego que se lo merece. Gracias. A ti. Y suerte con el libro.